Continuamos con el programa de Reto Proactivo y ahora conversaremos con el licenciado Paul Bonilla, que nos acompaña de la Coordinación de Transparencia. ¿Por qué es importante este tema? Porque es un verbo y una palabra que de acción que usamos mucho en nuestro país y hemos escuchado mucho, pero es algo que nos compete como ciudadanos, como empresarios, como gobierno y como sociedad civil. Paul, bienvenido a nuestro programa. Gracias por invitarme y por estar aquí. Un gusto tenerte aquí y un poco en este puente de cómo las organizaciones de la sociedad civil también se preocupan, aparte de temas tan fuertes que son como el tema médico, empezamos a hablar de la transparencia. Y me gustaría que tú nos platiques un poco del panorama en nuestro país. Ok, bueno, el panorama de nuestro país, es una necesidad social la transparencia. La ciudadanía es la que impulsa esto. Desde los años 90, 2000 se ha podido traspasar la sociedad civil al gobierno a exigir esta información. ¿Por qué? Desgraciadamente, en México, así como a nivel mundial, han existido los gobiernos muy opacos que han manejado recursos, que han manejado las instituciones. ¿Qué sucede? Para que un gobierno pueda sobrevivir y tenga legitimidad ante los ciudadanos, debe de existir una rendición de cuentas y una transparencia. ¿De dónde debe de venir esto? De la sociedad, de las organizaciones sociales. En México existen diversas organizaciones sociales que manifiestan su apoyo y su interés en investigar en esto. Tenemos Sintra, tenemos las fundaciones, diversas. ¿Qué hacen estas? Impulsar a la ciudadanía a investigar el tema. Pues bien, en el Ayuntamiento de Puebla nosotros tenemos esa iniciativa de apoyar a las ONGs o a las OSCs a trabajar con nosotros. Hace tiempo nosotros, el año pasado, dimos un taller a las OSCs para trabajar el tema de acceso a la información. Ese tema de acceso a la información beneficia directamente a la sociedad. ¿Cómo? Pidiendo información acerca de cursos, talleres, necesidades que tenga la ciudadanía. En el corte anterior tuviste al ingeniero Eli, que también fue parte de ese taller y que impulsó a que las colonias buscaran esta información. Entonces, es un trabajo en conjunto que viene desarrollando la arquitecta Leiva, que no pudo estar con nosotros, para la sociedad. O sea, debemos de darle a la sociedad un beneficio. Al fin y al cabo es un derecho que viene consagrado tanto en la constitución política del país como en la Carta de los Derechos Humanos. Entonces, es un derecho que le debemos de dar a la sociedad. Muy pocas personas lo saben. Entonces, debemos que actuar, debemos de educar, debemos de apoyar y de influir. También, Paul, importante, la transparencia hasta dónde llega, es decir, qué tipo de información básica obtiene el ciudadano al recurrir a esta área que tú representas o, digamos, derechos básicos, ¿no? Porque hemos escuchado mucho en temas de consumos, de gastos, de comprobación de puestos gubernamentales, pero información básica que le sirve al ciudadano, ¿de qué estaríamos hablando? Básica. Lo más básico que puede acceder un ciudadano es saber dónde localizar un hospital, cuáles son los beneficios que le puede dar un hospital, dónde hay una biblioteca, dónde puede conseguir una beca, todo ese tipo de necesidades básicas, dónde puede acudir para que se le puedan dar servicios de comunidad, desde una página de internet que nosotros tenemos hasta acudir a las oficinas de cualquiera de las instancias gubernamentales y pedir ya sea sus pagos de predial, ya sea conexión de agua, cualquier necesidad. Uh-huh. Y es bien importante. Y Adriana, al sumarse a la transparencia, tú le das totalmente otra dimensión a tu organización de la sociedad civil y te vas a este campo nuevo que te enamora. Sí, yo soy la primera generación de estos cursos de transparencia donde nos impacta el saber que tenemos acceso a saber cada programa de gobierno para poder bajar todo esto y llevarlo a la sociedad. Entonces, pues gracias a la licenciada Carmen Leiva, que es tan sensible ella nos agrupa las ONGs y dice, tienen que aprender gestión. Y entonces se lanza la primera. La segunda la lanza con los líderes de colonia, donde el ingeniero Eli también participó. Y entonces ya llega a otros niveles la transparencia. Y como dice Paul, esta información es un derecho, existe una ley donde nos da el derecho de estar informados. Y entonces, gracias a la licenciada Carmen Leiva, esto toma otra dimensión. Y empezamos a ver que esta herramienta nos sirve a todos,
a cualquier ciudadano. Y entonces Paul hoy en día está dando unos cursos de transparencia también y seguimos trabajando en el tema, y esos temas vienen a ayudar a las personas para saber exactamente, quiero saber cuánto es una infracción por pasarme un alto. Y entonces va contra la corrupción, porque a lo mejor pues acaba el ciudadano ahí su mordidita, que era 3 tantos mayor, que si sabe que a través de transparencia, él puede saber que su multa es a lo mejor la 4ª parte de lo que él iba a dar de corrupción a aquella persona. Y entonces es un modo de frenar la corrupción y es un derecho del ciudadano. Y entonces hay que saber utilizar esta herramienta. Es magnífico porque en mi caso yo descubrí que no había un solo programa de protección a un sobreviviente de cáncer. Entonces, a través de transparencia pregunto al Senado, a la Cámara de Diputados, que me busquen la ley de protección y genera que ellos mismos oficialmente me digan, no existe, mas la puedes generar de esta manera. Entonces nace esa iniciativa, que es algo bellísimo, que es importante mencionar en la detección de oportunidades que surgen a través de ser una persona comunicada. Y entonces nace en ti la idea de lanzar una ley nueva para nuestro país. Sí, y entonces empezamos en este trabajo, pero todo se dio a través de la tarea que me dejaron en el taller de transparencia. Dije, ¿qué pregunto? Pues voy a preguntar algo que me arroje, algo que me sirva. Y entonces la pregunta fue, ¿qué ley me protege como ciudadana de 57 años, sobreviviente de cáncer, desempleada? ¿Qué ley protege o qué programas hay para mí? Porque ni soy minusválida, ni soy tan vulnerable. Entonces, no hubo una definición donde colocar a las mujeres de cáncer. Y entonces, así es como a través de este taller es lo que pasa, ¿verdad, Paul? Y de ahí surge que muchas organizaciones trabajen e impulsen el tema. Y el enlace en el DF. Exacto, o sea, haya un trabajo muy seguido por el Instituto de Transparencia del Distrito Federal que apoya a la señora Gabriel para precisamente hacer que las necesidades, también esto hay que retomarlo. A veces una solicitud de información cambia la perspectiva del gobierno, porque a veces, como este tipo de ejemplos, el gobierno detecta las necesidades que tiene. Entonces ahí es donde, en lugar de ser algo negativo, ¿cómo le voy a responder al ciudadano? Voy a actuar a favor del ciudadano. Entonces muchas de estas necesidades que tiene el ciudadano las pregunta, sabiendo que no existen o que no las tenemos a la mano o que no se han dado. Entonces, a través de este tipo de grupos han salido propuestas de juventud, de derechos humanos, del cáncer. Vaya, es un trabajo que a nosotros como gobierno nos beneficia, porque es incluir a la sociedad en esta toma de decisiones. Al fin y al cabo, ellos fueron los que se comprometieron y a nosotros nos comprometieron a trabajar por ellos durante 3 años. Entonces, esto es magnífico. A nosotros es como atraernos ideas. Es un foro de ideas lo que nos da ese tipo de talleres que nosotros les damos a las OSCs. Y es que es algo bien valioso porque este puente genera retroalimentación dual y si tú pensaras que quien aprende es el ciudadano, al contrario, ¿no? El gobierno detecta estos nichos. Paul, antes de irnos a corte, me gustaría como contemplar contigo los retos que enfrentan ustedes hacia esto, es decir, hacia el futuro. Ya existe el vehículo, más ¿qué se necesita hacer para que llegue a más mexicanos? ¿Qué se necesita? Como ayuntamiento municipal, como gobierno estatal, como gobierno federal, se necesita invertir más en la promoción, darle mayor influencia a esto. El presidente Eduardo Rivera, desde su inicio de gobierno, dijo, yo le voy a apostar por la transparencia, por beneficiar a los ciudadanos. Nosotros queremos darle eso. 3 años ha estado con ese mismo tema, con todos los secretarios, con el gobierno estatal, a nivel nacional. Eso es lo que ha hecho. Tan así ha sido que nos ha dado premios a nivel nacional por INCO, Cintra, evaluaciones estatales número 1. Eso quiere decir que sirve, que la transparencia sirve. ¿Qué debemos de dar?
mayor difusión, como talleres, ir a las comunidades más lejanas, tener acceso a Internet, que es un vehículo también que se necesita en algunas comunidades. También necesitamos que las escuelas que son base de esto, nos apoyen, como incluyendo en sus temarios, en sus actividades, los cursos de transparencia. Y eso es algo bien importante, porque si antes en décadas anteriores trabajábamos con el civismo, pues bueno, obviamente ya vivimos una nueva era donde se manifiesta el conocimiento de esta transparencia. Adriana, a ti te cambia esta oportunidad de conocer la transparencia. ¿Cómo has impactado a tus otras organizaciones gracias a esta transparencia y oportunidad? Pues después de que fuimos la primera generación y había varias ONGs, estamos replicando los talleres. Pero ahora pues hubo un fenómeno donde se suma la buena voluntad de gobierno, las organizaciones y líderes de colonia. Y ahora ha sido algo muy impactante, porque desde el señor del taxi quiere ir. La señora que tiene ahí una estética está yendo. La ama de casa para saber cómo buscar una beca para sus niños y saber en dónde preguntarlo y no tener que ir hasta una institución. Entonces, a través de transparencia es que lo está preguntando. O yo que pregunté cómo hacer una cirugía en el DF y de InfoDF me dan una respuesta. Y entonces se te abre el planeta porque dices, puedo preguntarle a todo el mundo. Puedo preguntar en Colima, puedo preguntar en México y entonces el panorama es gigante. Es como no tener límites. Es maravilloso. Adriana, Paul, muchas gracias por compartir un poco más de la transparencia. No, estamos al servicio de la ciudadanía y estamos ahorita para lo que se necesite. Es gratificante hacer esto por la ciudadanía, que el ayuntamiento le brinde esto a la ciudadanía. Estamos en completa disposición. La arquitecta Leiva manda su mensaje de que a toda la ciudadanía que se interese en participar en esto, se acerque a las oficinas, que hable a los teléfonos para participar. Nosotros encantados. Y finalmente, pues es bien interesante este tema también para que otros estados se sumen a la labor de preguntar como ciudadanos, preguntar y démonos la oportunidad de explorar lo bueno de México que podemos conocer. Nos vamos a ir a corte comercial y regresando cerraremos este programa con grandes aprendizajes de cómo podemos mejorar nuestra sociedad. Regresamos.